Sí, bueno, sabía después que entró el presidente de la República a asumir el mandato de este país, derogó el reglamento que sostenía para el cumplimiento y funcionamiento de la Ley Orgánica de Comunicación. Luego de la derogatoria de este reglamento emitió un proyecto, digamos un proyecto de ley urgente a la Asamblea Nacional con la Ley de Libertad de Expresión. Ahí se tuvo la participación de todos los sectores, sin embargo nosotros veíamos que esa propuesta únicamente estaba direccionado para velar los cuidados y los intereses de los grandes medios de comunicación. Por eso nosotros habíamos también, cuando en ese tiempo estaban dirigentes de la CONAIE, ingresado un proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, porque vemos que sí hay bastante avance en la Ley Orgánica de Comunicación, que se mantiene vigente, mismo que fue aprobado en el 2013, luego reformado en el 2019, y ahora con este informe de minoría esperamos que pueda sujetar los derechos, los avances en los derechos que se tiene ahí. No estamos plegando únicamente por el sector comunitario, sino también para el sector público, igual para el privado y para el sector comunitario. Factores importantes como la redistribución del espectro radioeléctrico me parece que es necesario. ¿Cuál debe ser la vía para el cumplimiento de aquello? Garantizar los concursos públicos, ¿no es cierto?, de frecuencia, que no se logró hacer desde el 2013, si bien hubo dos etapas, lamentablemente hubo un manejo netamente político. Nosotros en el primer proceso participamos como CONAIE, ya pasamos de las revisiones del Arcotel, y teníamos que recibir un informe vinculante también de la Cordicón en ese entonces. Lamentablemente ya se dio de baja. Nosotros teníamos las ventajas, todas las condiciones, los puntajes de ganar y ser acreedores de una frecuencia para la CONAIE en esos tiempos. Veamos cuál es la predisposición del presidente de la República en torno a esta norma, que ya el informe de minoría fue aprobado, pero nosotros sí vemos que se mantiene el avance de derechos, y ojalá no sea vetado por el presidente de la República, sino pueda también velar, mirar en materias de derechos y no únicamente desde el carácter político como tal, como lo está haciendo el manejo el actual presidente de la República. A su criterio había que aprobar todos los artículos, quizás había artículos que debían entrar nuevamente quizás en un veto parcial. Bueno, lo que sí vemos que no es estrictamente perfecto, que digamos, pero es perfectible. En ese marco habrá normativas o habrá articulados que tengan que hacerse algunas observaciones, pero no la mayor parte del conglomerado de esta norma que fue aprobado, el informe de minoría. En ese marco nosotros esperamos que podamos tener un aporte netamente pensado en todos y todas, no únicamente en el sector privado ni el sector público. Tampoco estamos pidiendo migajas para el sector comunitario, peor sentirnos los privilegiados de esta parte, sino cómo garantizamos las condiciones reales tanto para la ciudadanía como oyentes, como espectadores, como consumidores de la información pública, de la radio, de la televisión escrita, pero también cómo generamos las condiciones y los espacios cuando exista alguna irregularidad. Veamos en qué medida se prevé dar sostenimiento, porque a ver, ¿cuál ha sido el pretexto central de que no existe libertad de expresión, libertad de opinión, con esta intencionalidad de sobreponer la autorregulación? Lo que nosotros no creemos es en ese proceso de la autorregulación, porque ya vemos que, o sea, un medio privado así de la nada te puede venir y te puede decir cabrón y no pasa nada, y otras expresiones de odio, de racismo, no puede seguirse tolerando, y debe existir un espacio que viabilice para el cumplimiento. En sí se está planteando la creación de una instancia en la Defensoría del Pueblo que juegue el rol de mediación, no
tampoco las sanciones punitivas como con la Supercom. No estamos queriendo que retorne la Supercom como tal, pero sí exista una instancia de mediación que posibilite, ¿no es cierto?, un adecuado funcionamiento en el que las partes, tanto la ciudadanía y los medios, tanto público, privado, comunitario, puedan sentirse conforme. Sí, el presidente de la República debe entender que no está gobernando únicamente para los sectores que a él responde. Aquí existimos una gran diversidad y es en ese marco que debe entender. Mucho se va a ver cuáles son los articulados, porque inicialmente habló de un veto total, ahora se escucha un veto parcial. Vamos a ver, estamos a la espera de qué documentos remite a la Asamblea Nacional y obviamente haciendo el veto total tendríamos que esperar un año para que nuevamente ingrese un proyecto y dependerá mucho de las fuerzas políticas cómo se estén desenvolviendo en la Asamblea Nacional. Nosotros vemos netamente como prioridad de que el presidente de la República pueda sostener este avance de derechos que tiene y más bien no pueda hacer una observación alguna, sino pasarlo de la mejor manera y dar muestra de voluntad política de este entendimiento entre las partes coexistentes aquí en el país.